Y ahorita viene el tema. Conjunción. Primera pregunta, a ver, veamos. Marque la alternativa. Aquí nos ponemos cómodos para comenzar con literatura. Entonces voy a compartir las diapositivas de literatura. Y tú me tienes que confirmar que ya estás viendo las diapositivas de literatura. Ahí me escriben al chat. A ver, muy bien. Sí se ve, Correcto. Ahí. profe. Ya se ve, ¿no? Muy bien, ya se ve, correcto. Listo, listo. Y entonces ahora vamos a ver el curso de literatura. Dice literatura peruana. Estamos entrando entonces a un nuevo bloque de temas. Literatura peruana. ¿Sí? Muy bien. Pero comencemos diciendo que, como pueden ver, pues el Perú es un país pluricultural, ¿no? ¿No es así? Esto quiere decir que dentro del territorio peruano coexisten diferentes culturas, diferentes culturas. ¿Sí? Mm, Ahí están, mira, fíjense, pues están los quechuas, los aymaras, y en la selva, ahí están los shipibos, los aguarunas, los aguacú, los conibos, los boras, los machiguengas, ¿no? Etcétera, etcétera. Y cada una de estas culturas, ¿no? Cada una de estas culturas tiene una literatura propia, ¿sí? Tienen una literatura propia, ¿sí? Pues, entonces, más que hablar de una literatura peruana, entonces tendríamos que poner literaturas peruanas, ¿no? Porque hay varias. Cada una de estas literaturas, cada una de estas culturas, tienen sus propios mitos, fábulas, leyendas, poemas, ¿sí? Unas más interesantes, más apasionantes que otras. Mm, Bueno, nosotros nos vamos a centrar en la literatura que se escribió en lengua quechua en el Perú antiguo. Vamos a estudiar la literatura quechua prehispánica, ¿no? Esta literatura que se difundía a través del quechua o runasimi, ¿no? Así también se le llamaba, el quechua o runasimi. Muy bien, como ustedes saben, pues en el Perú antiguo, el Tahuantinsuyo, fíjense, se expandió hacia el norte, uff, Ecuador e inclusive llegó hasta Colombia. Y hacia el sur, gran parte de Chile, gran parte de Argentina. ¿Sabían que en el norte de Argentina pues hay pueblos donde hablan el quechua, ¿no? Claro. Y ni hablar, y ni hablar de Bolivia también, pues. ¿Ya? Muy bien, muchachitos. Vamos a ver qué características mostraba esa literatura que se desarrollaba en el Perú antiguo en la época prehispánica. Características. Ahí están las características. ¿Ves? Primero, fue una literatura que se difundía de manera oral. Básicamente se difundía de manera oral, ¿no? No existía, es lo que se cree hasta ahora, ¿no? Es la idea que se maneja hasta ahora, que no tenían una escritura los incas. En el Perú antiguo no había escritura. Este es un tema todavía muy polémico, ¿no? Es un tema polémico porque algunos sostienen que hubo escritura, ¿no? Y ahí hay varias hipótesis, pues, pero bueno, se sigue manejando entonces la idea o el consenso es que no había escritura y que se difundía esta literatura de manera oral. Entonces, al no existir escritura, entonces difícilmente, pues, un autor escribía, ¿no? Su mito, su leyenda, su poema y firmaba, ¿no? Con nombre propio. Eso ya no se daba. Eso no se daba. Por eso se considera también una literatura anónima, ¿correcto? De autores desconocidos. Este tercer punto es interesante. Se trató de una literatura también colectivista. Hay que recordar que en el Perú antiguo, eh,
vivían pues las personas agrupadas, ¿no? Y formaban pequeñas comunidades que se llamaban ayllus. Entonces había una vida solidaria, ¿no? Grupal, colectiva, para el trabajo, pues, ¿no? Para el trabajo de la tierra, por ejemplo. Entonces, ese espíritu grupal, colectivo, se traslada también a la literatura porque muchas de estas composiciones eran entonadas por todo un grupo, ¿no? En ese sentido, se trató también de una literatura colectivista. Fue también agrarista. Recordemos que en el Perú antiguo, en el Tahuantinsuyo, la principal fuente de riqueza era la agricultura. Por lo tanto, le daban al trabajo agrícola y a la tierra, sobre todo, un carácter divino, ¿no? Ellos, pues, le cantaban a la tierra a la que llamaban la Pachamama, ¿no es así? Entonces, el tema agrícola es un tema muy tocado, un tema frecuente en la literatura quechua prehispánica. Fue también una literatura cosmogónica. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Cosmogónico, viene de la palabra cosmogonía, pues. ¿Y qué significa cosmogonía, muchachos? ¿Mm? Esto quiere decir, cosmogonía quiere decir cosmos, universo, y gnosis es conocimiento. Por lo tanto, si hablamos de cosmogonía, nos estamos refiriendo al conocimiento que ellos tenían sobre el mundo, sobre cómo estaba organizado el universo, ¿no? Entonces, tenían una cosmogonía propia y esa cosmogonía está reflejada ahí en su literatura. Cuando uno lee sus mitos, sus leyendas, sus fábulas, ¿no? Sus relatos, sus poemas, allí está reflejada también cuál era su visión del mundo que ellos tenían. Recordemos que en el Perú antiguo, bueno, ellos creían pues que existían tres mundos, ¿no? El Hanampacha es el mundo de los cielos, ¿sí? Las estrellas, las constelaciones, ¿no? El Caipacha es el mundo en el que estamos todos, es el mundo en el que vivimos, eso se le llama el Caipacha. Y también existía el Ucupacha. El Ucupacha es el mundo de los muertos, ¿no? Entonces ellos creían también en que existía el Ucupacha. Y entonces esta visión del mundo está reflejada en su literatura. Por eso se dice que fue una literatura también cosmogónica. Pero también, por último, nos dicen que fue una literatura clasista. ¿A qué se refiere cuando nos dicen que se trató de una literatura clasista? Que la literatura también reflejaba eh, esa división en clases sociales que existía en aquel entonces. Los profesores de historia lo enseñan muy bien, mostrándonos esta pirámide, ¿no? Existían diferentes grupos sociales, ¿sí? El Inca arriba, el Inca, ¿no? Y abajo, pues, el príncipe heredero, el Auqui, ¿no? Luego ya aparecían las familias más importantes, las panacas reales, la familia del Inca, y luego ya venían, pues, los otros grupos sociales, ¿no? Ahí están los, los, mmm, los mitimaes, ¿no? Los yanaconas, ¿no? Los jatunrunas, y estas personas que vivían inclusive hasta casi en condición de esclavos, ¿no? ¿Te acuerdas? Los piñas, ¿no? Y bueno, en ese sentido, se trató de una literatura clasista, pues, de una sociedad clasista. Entonces, la literatura reflejaba ese espíritu clasista de la época, porque existió una literatura oficial y una literatura popular. La literatura oficial era difundida por unos maestros llamados amautas, quienes desarrollaban una literatura que estaba vinculada al Inca, al entorno del Inca, y tenía que ver también con sus dioses más importantes, los llamados dioses tutelares, ¿no? Y se dice que estaba más vinculado con lo épico, ¿no? Esta literatura heroica, ¿no? Que nos retrata las vivencias de sus dioses más importantes o de algunos héroes, ¿sí?
Mientras que la literatura popular era difundida por unos poetas llamados jarabicus. Y el jarabicu desarrollaba una literatura vinculada o cercana al pueblo, ¿no? Reflejaba las vivencias del ayllu. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a estudiar un poquito sobre estas manifestaciones literarias que existieron pues, en aquel entonces. ¿Sí? Si queremos clasificar estas obras, nos vamos a prestar de la literatura occidental esas categorías de épico, lírico, dramático. ¿Sí? Es importante señalar que toda esta literatura, fue difundida o también ha llegado a nuestros días gracias al trabajo que realizaron los famosos cronistas. Porque cuando los españoles llegan y buscan información de cómo se vivía en el Perú antiguo, en el Tahuantinsuyo, también recopilaron literatura de esa época, ¿no? Escuchaban poemas, mitos, leyendas y todo eso lo incluían también en sus famosas crónicas. Entonces, cuando uno lee las crónicas de Juan de Betanzos o del Inca Garcilaso de la Vega o de Guamán Poma de Ayala, ¿no? Va a encontrarse también con estas historias, con estos poemas que ellos habían escuchado de boca de los mismos eh, eh, indígenas de la época, ¿no? Correcto. Entonces el trabajo de los cronistas, de los sacerdotes, de los catequizadores, en ese sentido fue muy importante, ¿no? Bien. Hubo un sacerdote a quien le tocó trabajar en las zonas altas de Huarochirí, ¿no? Y este sacerdote, al convivir con esas personas, escuchó muchos mitos. Y esos mitos luego él los pasó al texto escrito entonces, ¿no? Y posteriormente, todos estos mitos fueron ya traducidos al castellano por el escritor José María Arguedas. Y a este libro se le conoce con el nombre de Dioses y Hombres de Huarochirí. Mira, que son un conjunto de mitos que tienen que ver solamente con esa zona. Esto quiere decir que en todas las zonas del Tahuantinsuyo existían pues innumerables mitos que hablaban sobre una gran variedad de dioses o deidades, ¿no? O sea, fue una literatura muy rica, ¿no? Muy interesante también, como vamos a ver ahora. Muy bien. Para ir conociendo un poquito sobre estas composiciones vinculadas a lo épico, ¿no? Héroes, dioses que viajan y que viven aventuras, ¿no? Entonces, vamos a mencionar pues este libro de, escrito por el padre Francisco de Ávila y que fue traducido al castellano por Arguedas. Dioses y hombres de Huarochirí. Dentro de este libro, Dioses y hombres de Huarochirí, dentro de ese libro hay unos mitos que son ya populares, ¿no? Se han hecho muy conocidos, como por ejemplo el mito que nos habla de Cuniraya Viracocha. Cuniraya era un huaca de la zona de Huarochirí. Era un huaca. Recordemos que en aquel entonces, eh, a sus deidades también se les llamaban huacas. Huacas no solamente son los lugares donde celebraban sus rituales, sino también los mismos dioses también eran llamados huacas. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, Kuniraya Viracocha era un huaca muy hábil y muy pícaro también, ¿no? Le gustaba estar yendo de un lugar a otro, saltando de un lugar a otro, y eh, puesto que era muy pícaro, pues le gustaba hacer de la suya, le tomaba el pelo, se burlaba de otros huacas como él también. Y es así como llega a las zonas altas de Gorochirí y se entera de que por esa zona vivía pues una hermosa doncella llamada Cabillaca. Y que esta Cabillaca era muy vanidosa, que siempre miraba con desprecio a sus pretendientes. Ay, entonces Cundiraya dijo, no, esto no puede ser posible. Vamos a darle una lección a esta muchacha. ¿Y qué hizo? Un día tomó la apariencia de un pajarillo
Y como había visto que Cabillaca estaba descansando bajo la sombra de un árbol, él se posó en una de las ramas, se acercó a una fruta, era una lúcuma, que ya estaba madura, y en esa fruta él dejó su simiente, ¿no? Y luego hizo que la fruta cayera. Cabillaca cogió la fruta y se lo comió. Y el mito dice de que suficiente con eso ella ya quedó embarazada. Y bueno, pasó el tiempo y Cabillaca trajo al mundo una criatura. ¿Quién es el papá de esa criatura? Se preguntó Cabillaca. Mi hijo debe tener un padre. El niñito iba creciendo, ¿no? No había papá por ningún lado. Entonces, Cabillaca un día hace llamar a todos los huacas de los alrededores, porque estaba interesada en conocer al papá de su hijo, ¿no? Y entonces les va a decir, a ver, bueno, pues confiesen, ¿quién de ustedes, valiéndose de algún ardid, ha tenido este hijo conmigo? ¿Quién es el papá? Por supuesto, nadie respondía, ¿no? Ya quisieran ellos, pero nada, ninguno pues había sido el papá. Y entonces, sí, así es, Leine. Entonces, Cabillaca le dice al niño, acércate, de repente de alguna manera puedes reconocer a tu padre, ¿no? Nada, pues. Y de repente a unos metros, sentado sobre una piedra, estaba un hombre, era un mendigo, haraposo, sucio, ¿no? Entonces, Kuniraya, el niño, se acerca curioso donde este hombre, y cuando ya está cerca de él, Kuniraya le tiende los brazos, ¿no? Tiende los brazos y el niño se acerca a él, y Kuniraya lo abraza. Es su hijo, y el niño está contento. Y entonces todos se dan cuenta de que el niño ha reconocido a su papá. Y por supuesto se burlan de Cabillaca, ella que era tan vanidosa. Ese es el padre de tu hijo, le dicen, ¿no? Se burlan de él. Y por supuesto, Cabillaca molesta, va donde Kuniraya, donde este mendigo, y le arrebata al niño, como ven en la imagen. Y comienza a correr desde las alturas de Guorochirí, comienza a descender. En ese instante, Kuniraya toma la apariencia de todo un guaca con su traje resplandeciente y le dice, hermana Cabillaca, voltea, mírame, ahora sí me vas a creer. Pero Cabillaca ya no lo escuchaba, siguió corriendo y corriendo. Kuniraya vino detrás, corriendo detrás de ella, ¿no? Y de pronto cuando la perdió de vista, no sabía qué camino tomar. Y en ese momento justo pasó un cóndor, un cóndor. Y entonces él le preguntó, hermano cóndor, ¿ha visto pasar por aquí a una mujer que lleva en sus brazos a un niño? Y el cóndor le dijo, sí, ha seguido por este camino. Si te apuras la vas a alcanzar. Gracias, hermano cóndor, por haberme dado tan buena noticia. Tú ahora reinarás aquí en las alturas. Conseguirás tus alimentos con mucha facilidad. Y el hombre siempre te mirará siempre te mirará con gratitud, siempre te va a admirar. Y entonces el cóndor contento se marcha. Y así pasaba, porque cada vez que bajaba más, se iba encontrando con otros animales. Y les preguntaba por Cabillaca, y según la respuesta que le daban, él retribuía con dones, ¿no? Con cualidades, o, caso contrario, con algunos castigos. Porque, por ejemplo, bajando, se encontró con un zorro. Y cuando le preguntó al zorro por Cabillaca, y el zorro le dijo, sí, ya pasó hace un rato ya, pero ya no la vas a alcanzar, le dice. Entonces molesto le dijo, zorro, por haberme dado esa mala noticia, tú la vas a pasar mal. Tienes, vas a pasar hambre y vas a valerte de tu astucia para poder conseguir tu comida. Y el hombre siempre se guardará de ti, se cuidará de ti y buscará causarte la muerte. Y el zorro se va. Pero mira, de tanto correr, ya estaba adelante, estaba el mar. Y él vio que Cabillaca había llegado al borde del abismo. Y sin pensarlo dos veces, Cabillaca
se arroja al mar llevándose a su criatura en brazos. El mito dice que al momento Cabillaca quedó convertida en una isla y al costado su hijo se había convertido en una roca, ¿no? Fíjense. Entonces ahí tenemos el mito de Cuniraya, Viracocha y la princesa y la doncella Cabillaca, ¿no? Este mito era contado pues por los peruanos, por los pobladores, ¿no? Del Perú antiguo y fue escuchado por el padre Francisco de Ávila y él se encargó de escribirlo en quechua, porque recordemos que en esa época los curas también conocían el quechua porque en su propia lengua tenían que enseñarles a los indígenas la doctrina cristiana. ¿Sí? Entonces, como notas, hay pues una gran variedad de historias que están vinculadas al mundo, a lo que es el género épico, ¿no? Y hay muchas deidades de quienes podríamos seguir hablando nosotros. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Y así también podemos pues ir mencionando el caso de, mira, otros dioses, como por ejemplo el dios Com. Esta es una seranímica nazca. Y ahí están representando, acá también, mira, al dios Com. El dios Com es considerado el dios del fuego. Y es un dios volador. Mira cómo lo representan con sus, aquí con sus alas y aquí con una capa enorme. Era un dios volador el dios Com. Y era adorado por los nazca y también por los paracas, ¿no? Justamente, tomando en cuenta la figura del dios Com, la historiadora María Rostorowski, cuando nos habla sobre los nazcas, ella dice que esas líneas que están en el desierto, las famosas líneas de Nazca, fueron elaboradas para rendir homenaje a alguien que podía verlo desde las alturas. ¿Y quién podía verlos desde las alturas? Este dios volador. Es el dios Com, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Bueno, hay muchos mitos que podríamos ir contando, ¿no es así? Pero nosotros vamos a ver ahora las manifestaciones literarias vinculadas al género lírico, a la poesía. Tenemos el caso del Haiji, el Ayataki y el Harawi. El Haiji era un canto grupal, muy semejante a la oda, un canto de alabanza. Era un canto de alabanza a sus dioses, al trabajo agrícola, pero también existía el Haiji guerrero, que era entonado por los soldados, ¿no? Con eso se daban valor cuando se iban a la guerra. Haiji. Así, por ejemplo, tenemos un Haiji guerrero recopilado por Guamán Poma de Ayala, que está en su nueva crónica y buen gobierno. ¿Qué dice ese Haiji? Dice, beberemos en el cráneo del traidor, con sus huesos nos haremos flautas, con su piel nos haremos un tambor y después bailaremos. Ese es un Haiji, ese es un Haiji guerrero. El Ayataki es un tema totalmente distinto. Aya en lengua quechua quiere decir muerte, taki canción. Por lo tanto, el Ayataki era un poema, una composición que se entonaba, ¿no?, por la muerte de un ser querido. O cuando alguien fallecía, toda la familia se iba a enterrarlo y se iban cantando un Ayataki, un poema de tristeza, de dolor por la muerte del ser querido. Y luego también tenemos el caso del Harawi, también conocido como Harawi Urpi. El Harawi, queridos muchachos, es una composición amorosa. Harawi Urpi. Recuerda que Urpi en quechua significa paloma. Y es que la poesía quechua también fue muy simbólica. Utilizaban muchos símbolos. ¿Y qué simboliza la paloma? En la poesía quechua, la paloma simboliza a la mujer amada. ¿Ya? La paloma simboliza a la mujer amada. Y entonces, hay composiciones amorosas que reflejan tristeza, dolor por la ausencia del ser amado o por la separación amorosa. Un Harawi Urpi dice lo siguiente: crié en mi pecho una linda palomita, aprendí entre las mieses a volar, pero llevándose mi corazón se ha ido para que ahora mi llanto muera sin piedad.
pero llevándose mi corazón se ha ido para que ahora mi llanto muera sin piedad. Los yarabíes justamente van a nacer del Harawi. Los yarabíes son posteriores, pero nacen justamente de esta poesía quechua amorosa. ¿Sí? El Harawi, poema amoroso, de tristeza, de dolor, ¿ya? ¿Hubo teatro en el Perú antiguo? Bueno, es un tema que sigue siendo todavía polémico. ¿Hubo o no hubo teatro? Bueno, todavía, ¿no? Lo que sí podemos afirmar fehacientemente es que hubo teatro en el periodo colonial, la época colonial. Había autores que inclusive escribieron obras de teatro en lengua quechua. Sí, aprendieron el quechua para escribir obras teatrales. Esto es en el siglo XVII. Un autor, se sabe, aprendió quechua y escribió obras teatrales en quechua fue Juan de Espinosa Medrano, más conocido como El Lunarejo. Él escribía en castellano, por ejemplo, su famoso libro Apologético en favor de Luis de Góngora. Pero así como escribe en castellano, también va a escribir en quechua. Y es que fue todo una tendencia, ¿no? El teatro barroco en lengua quechua en el Perú en el siglo XVII. A este grupo de obras teatrales pertenece el famoso drama Ollantay. Ollantay es un drama que tiene todas las características del teatro barroco español del siglo XVII. Esto quiere decir que quien escribió esta obra, que se sigue considerando anónima, aunque hay una teoría que nos habla de que pudo haber sido escrita esta obra por un cura de la ciudad de Sicuani de apellido Valdés, ¿no? El cura Valdés. Entonces, esta obra tiene todas las características del teatro barroco español. La división en 3 actos, combina escenas trágicas y cómicas, la presencia de un gracioso siempre en la obra, que es el famoso piquichaqui, y también una historia de amor. Dentro del teatro barroco nos decían, tiene que haber siempre una historia de amor. Y acá en esta obra hay una historia de amor. Entonces, repito, el drama quechua o llantay pertenece al periodo de la colonia en nuestro país y tiene todas las características del teatro barroco español. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre el drama quechua Ollantay. ¿Sí? Tenemos todavía unos minutos. Sí, pues. Esta obra tiene como tema principal el poder o las luchas por el poder. Nadie que no pertenezca a ese pequeño grupo puede acceder. Nadie, ¿no? Hay otros temas secundarios como el tema amoroso, por ejemplo, también está presente el tema amoroso, ¿no? La figura del rey. Un rey severo y un rey más benevolente. También eso se ve en esta obra. La obra se inicia cuando están conversando, el general Ollantay conversa con su siervo Piquichaqui, el gracioso Piquichaqui. Le dice, Piquichaqui, anda, llévale este recado a mi amada, Cusicoyur, que se encuentra en el Aguaguasi. Tú la vas a ver, ¿no? Que es muy, muy hermosa. Piquichaqui no quiere ir. Entonces busca excusa. Le dice, señor, no dice que es una estrella, ¿no? Alegre, su amada, Cusicoyur. Las estrellas brillan de noche, ahora en el día no la voy a poder reconocer, no la voy a poder ver. Y entonces Ollantay se enoja y dice, no, mi amada brilla en todo momento, ¿no? La bella Cusicoyur, tú la vas a reconocer fácilmente. Llévale un recado de mi parte. No, dice Piquichaqui, no, señor. Los que funcionan o se dedican a unir parejas reciben un nombre muy feo, profesor. Y yo no quiero que me llamen así. No quiero que me llamen así. Y entonces dice, para eso sirven las viejas, señor. Las viejas, sí, les gusta pues el chisme, ¿no? Y allá viene una vieja, señor, esa vieja lo puede ayudar. Pero ¿saben quién estaba llegando? Ninguna vieja. Llegaba el sacerdote Wilcauma. Sí, pues. Y cuando Wilcauma viene, el Inca lo saluda. Perdón, Ollantay lo saluda. Y de frente, Wilcauma le dice, ten mucho cuidado con lo que estás pensando, Ollantay. Esto no te va a convenir. El Inca se va a enfurecer contigo. Escúchame, renuncia al amor de esa muchacha. Y Ollantay dice, no, ¿quién te contó también de mis sentimientos? ¿Quién te ha contado esto? Wilcauma lo sabe todo, Ollantay. Renuncia al amor de esa muchacha. Jamás.
Estoy dispuesta a todo por ella. Sería capaz de enfrentarme a una montaña por el amor de Kusikoyur. Ya en otra escena se ve pues que la princesa Kusikoyur está conversando con su madre, la Koya, y ella está triste. Sobre todo está triste porque su padre, el Inca, ya no se preocupa mucho por ella. Está más preocupado en las tareas del imperio. Por eso está triste. Pero ya le contó a su mamá que se ha convertido en la pareja de Ollantay, ¿no? Están viviendo su romance ellos escondidos. Le ha confesado a su madre eso. Y ella quisiera hablar también con su papá, pero el Inca casi no para pues a su lado. Pero en ese momento llega el Inca Pachacute. Y cuando la muchacha quiere hablarle, justo en ese momento llega un mensajero para decirle que sus generales, a quienes él había hecho llamar, ya lo estaban esperando. Entonces él deja a su hija, le dice que hablarán en otro momento y se marcha. ¿Quiénes son los generales que han venido? Rumiñahui y Ollantay. El Inca los había hecho llamar porque iba a atacar a otro pueblo más. El Inca estaba preocupado en hacer crecer su imperio. Por eso había luchas por todas partes, ¿no? Y entonces es así como el general Ollantay, ¿no? Va a encontrarse cara a cara con el Inca otra vez. El Inca los había hecho llamar, pero a último momento se había enterado de que ese pueblo al que iban a atacar había decidido ya someterse de manera pacífica. Así que él va a despedir rápido a sus generales, pero Ollantay aprovecha para decirle, señor, quería yo hablar algo importante con usted. Entonces despiden a Rumiñahui y le dicen, muy bien, Ollantay, ¿qué quieres decirme? Señor, mi familia le ha servido a usted siempre. Yo, señor, he peleado contra sus enemigos y a todos se lo he puesto a usted a sus pies, señor. ¿No? Los he derrotado a todos. Muy bien, Ollantay, ¿y a qué viene todo eso? ¿Acaso no te he sabido compensar muy bien? Tú eres general del antisuyo, Ollantay. Señor, pero yo quisiera que usted me compense aún más. ¿A qué te refieres? Señor, concédame la mano de su hija Kusikoyur, señor. El Inca se enfurece. ¿Cómo te has atrevido a mirar tan alto? Le dice. ¿No te das cuenta de tu condición? Le recuerda que es un simple mortal, que él es el Inca, descendiente directo del dios Sol, una divinidad en la tierra. Y su familia también. Y nadie entonces le está dando a entender de que nadie que no pertenezca a esa familia puede acceder a ella. Por eso lo desprecia Ollantay. Será todo lo general que quiera, muy valiente, pero no va a formar parte de esa élite, ¿no? Incaica. Y lo desprecia y lo echa de su presencia. Y el general Ollantay se va triste a las alturas a un pueblito y está ahí lamentándose. ¿Quién lo acompaña? El fiel Piquichaqui. Cuando Piquichaqui se da cuenta de que muchas personas vienen por abajo, va corriendo, señor, vámonos, vámonos. Seguramente vienen a querer atacarlo, golpearlo. Como saben que el Inca está molesto con usted, ¿no? Seguramente van a atacarlo. Pero Ollantay no se mueve, no, que vengan, que hagan lo que quieran. Viene la gente, llega. Eran muchas personas, pero era su propia gente, era la gente del antisuyo, que venían a buscar a Ollantay para rogarle que hable con el Inca y que le diga que cesen las luchas, que en esas guerras mueren los varones, ¿no? Sus hijos, ya no vuelven sus hijos a la casa, los esposos a veces ya no vuelven a casa. Que detengan estas guerras. Y Ollantay les va a decir que el Inca no escucha ya a nadie sobre ese tema. Entonces no obedeceremos al Inca, dice mucha gente. Y otros dicen, que Ollantay sea nuestro Inca. Y Ollantay dice que tampoco obedecerá a las órdenes del Inca. Y la gente lo proclama como su Inca, Ollantay. Todo esto llega a oídos del Inca, Pachacútec. Molesto, llama a Rumiñahui y le dice, llévate 2000 soldados y tráeme a ese traidor. Rumiñahui se va. Lo que no sabe Rumiñahui es que a Ollantay lo apoya toda la gente del antisuyo. Tiene un ejército enorme. Y él ha ido con sus 2000 hombres y los van a aplastar a todos. Se salva apenas Rumiñahui, ¿no? En otra escena se ve en la obra un salto enorme. Han pasado varios años. Varios años después, en el Ayahuasí se encuentra la princesa Imazuma. Estudia, pero no está triste, ya no quiere seguir en ese lugar.
y le va a decir a su nodriza, Pitusaya, hay alguien detrás de esa puerta que se lamenta mucho, llora. ¿Quién es esa pobre persona? No, te has confundido. Debes haber escuchado el viento. No, es alguien, una mujer que se lamenta allí. Y luego, Pitusaya, la nodriza, le va a contar la verdad. Espérate. Va por un plato de comida, abren esa puerta, se meten, y allí está una pobre mujer, prisionera en ese lugar. Cuando la mujer ve la comida, lo devora todo, está hambrienta la pobre. Y luego mira a la niña. ¿Quién eres tú, niña? Mi nombre es Imazumak, señora. Imazumak. Ese es el nombre que yo le puse a mi hija. ¿Quién era esa mujer, esa pobre mujer que estaba ahí prisionera en el Ayahuasí? Su propia madre. Era Cusicoyo. El Inca, Pachacute, cuando se enteró de que su hija esperaba un hijo, ¿no? Una niña de Ollantay, miren lo que hizo. Castigó severamente a su hija. La encerró en el Ayahuasí, en la prisión de ese lugar. Y entonces, Pitusaya, la nodriza, confirma de que son madre e hija, ¿no? Y entonces Imazumak le promete a su mamá que hablará con el Inca. Ya es otro Inca. Ya murió Pachacuta. ¿Quién está en el poder ahora? Está Tupac Yupanqui. Y Tupac Yupanqui le había dicho a Rumiñahui, eres un incapaz, Rumiñahui, hace tiempo que no has podido derrotar a Ollantay. Deja tu cargo para que alguien más idóneo lo haga. Y entonces Rumiñahui pide su última oportunidad. Y ahora va a usar su ingenio más que la fuerza. Se hace golpear. Y se va caminando ahí cerca a Ollantaytambo, donde está pues, ¿no? Ollantay. Lo detienen los soldados. Lo llevan ante la presencia de Ollantay. ¿Quién eres tú, individuo? ¿Y quién te ha golpeado así? Recuerda, se había hecho golpear muy terriblemente Rumiñahui. Y Rumiñahui le dice, el Inca me ha mandado a golpear porque no he podido derrotarte durante todos estos años, pero he logrado salvar mi vida, Ollantay, y aquí estoy. Te pido que unamos fuerzas para enfrentarnos al Inca. Y emocionado, Ollantay recibe a Rumiñahui, lo presenta ante su gente y van a celebrar la llegada de Rumiñahui. Beben mucha chicha, ¿no? Bailan, celebran. Cuando ya están todos cansados y ebrios y dormidos, es que Rumiñahui da la señal. Sus hombres estaban escondidos detrás de unas montañas y ahora llegan y ahí los encuentran a todos ebrios, cansados, durmiendo. Entonces fácilmente capturan a Ollanta y a sus generales. Van a ser trasladados a la plaza del Cusco. El Inca ha pedido consejo a Rumiñahui y a Wilcauma. ¿Qué hago con estos hombres? Mátenlos, dicen, ¿no? Ellos, mátenlos para que sirva de escarnio, para que nadie nunca más se rebele contra el Inca. Pero finalmente, ¿saben qué hace el Inca? El Inca perdona a los generales de Ollantay y al mismo Ollantay le dice, ahora tú serás un consejero mío aquí en el Cusco. Elige a una mujer como esposa. Te vas a quedar aquí a mi lado, cerca. Pero Ollantay se niega, él dice que es un hombre de guerra, quiere estar en el campo de batalla, quiere servirlo mejor así, pero no, le dice el Inca, es mi voluntad. Justo en ese momento se escucha la voz de una niña. ¿Quién es esa niña? ¿Qué pasa? ¿Por qué grita? Señor, mi madre está presa en el Ayahuasí. ¿Quién dio la orden de que apresen a nadie? Y le preguntan a la directora, ¿no? ¿Tú sabes algo? Señor, fue su padre quien dio la orden. ¿Y tú te prestaste para eso? Traigan a ver esa pobre mujer. Y la traen. Irreconocible. Tupac Yupanqui no reconoce a su hermana Kusikoyur. Le está desatando la soga. Pero en ese momento, Ollantay le dice, ¿no? Ollantay se da cuenta de Kusikoyur. Y entonces emocionado le dice, Señor, usted me pidió a mí que yo buscara a una mujer como esposa, pues yo escogí a esta mujer como esposa hace mucho tiempo. Y de esa forma se produce el reencuentro de Ollantay con Kusikoyur. Y el Inca va a permitir justamente pues este acercamiento nuevamente entre los enamorados, ¿no? Y de esa forma termina el drama quechua o Yantay. ¿Qué les pareció, muchachos? ¿Ah? ¿Todo bien? Listo. Entonces, nos vemos la próxima semana con otra clase más de nuestro curso de literatura. ¿Correcto? Muy bien, muchachitos, ha sido un gusto estar con ustedes. Entonces, un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Ya nos estamos viendo la próxima semana. ¿Ya? Chao, profe. Nos vemos. Cuídense. Chau, chau.